Bienvenidos al megacurso de Premiere Pro dirigido por Sami Halawa y presentado por Jorge Álvaro para losmegacursos.com. Losmegacursos.com. Bueno, pues aquí empezamos este megacurso con el que vais a dominar desde cero hasta ser unos profesionales de Premiere Pro. ¿Qué es Premiere Pro? Es uno de los programas de edición más famosos y conocidos y utilizados que hay. La edición de vídeo básicamente consiste en juntar varios vídeos, normalmente uno detrás de otro, poner una música debajo y añadir algunos titulitos. Por ejemplo, cuando tú grabas un anuncio, pues tú grabas varias tomas, que si detrás, que si la cara del protagonista, que si una mano y tal. Luego todas estas tomas, cada uno de ellas es un vídeo. Entonces los tienes que juntar y ponerle una musiquita, corregirles el color, ponerle títulos y tal. Y eso es todo lo que se hace pues en un editor de vídeo. Igual que tenemos Premiere, podríamos tener Sony Vegas, Avid o demás. Pero vamos a usar Premiere porque es uno de los más usados y además funciona muy bien con After Effects. La diferencia, la comento por cierto, de entre After Effects y Premiere, es que After Effects es más para trabajar sobre un mismo vídeo, ponerle efectos, gráficos animados y tal, y Premiere es para trabajar en varios vídeos, hacer lo que es la edición. Bien, así que nada, como habéis visto, este megacurso lo tenemos estructurado en dos partes. La primera es el Pro en 35 horas, que son estas primeras 35 horas en las que vais a aprender el programa de 0 a 100. Y la segunda parte es la maestría en corrección de color, con la que os vais a especializar en corrección de color. Y además Jorge Álvaro es un especialista del etalonaje muy potente, él conoce muy bien las técnicas de corrección de color y os las va a enseñar muy bien. Entonces estas 35 horas más las 18 horas de la maestría son en total unas 50 horas, un poco más, que es el megapack de 50 horas que habéis visto antes en el trailer, ¿no? Así que nada, aquí tenéis las clases, podéis irlas viendo, podéis descargar los archivos para las clases en la descripción. Y bueno, seguir el megacurso. Sabéis que tenemos megacursos de After Effects, Photoshop, Cinema 4D, Illustrator, 3D Max, ZBrush y un montonazo de programas. Y los megacursos básicamente pues están hechos para eso, para que domines cualquier programa que queráis de 0 a 100, como un profesional, no poquito a poco, entero, potentemente, ¿no? Así que eso. Bueno, pues nada, me despido. Muchísima suerte con el megacurso, con la primera clase que tenemos. Hoy vamos a empezar a hacer un proyecto bastante interesante que es una especie de unos títulos pues para una especie de ¿cómo se diría? De programa de estos de ciencia y demás, que está bastante bonito. Así que nada, muchísima suerte, bajad los archivos en el enlace de la descripción y nos vemos al final de la clase. Bienvenidos a los megacursos. Hola a todos, mi nombre es Jorge Álvaro y voy a ser vuestro formador en este megacurso de Premiere Pro en 35 horas que presento para los megacursos.com. Este es un megacurso en el que vamos a aprender Premiere Pro desde cero hasta un nivel profesional. Haremos montajes de vídeos sencillos, como montajes de noticias o remontajes de trailers, hasta vídeos un poco más complejos donde podemos editar cortometrajes, alguna secuencia de películas, vídeos multicámara o trailers de largometrajes, incluso pasando por algún videoclip musical o vídeo promocional, algún corporativo de empresa, etc. Podéis usar cualquier versión de software, no hay ningún problema. Así que abrid el programa, descargad el footage que vamos a usar con el enlace que tenéis en los comentarios. Os doy la bienvenida. Poneos cómodos, que empezamos. Bien, esta es la pantalla de Premiere Pro de inicio. Antes que nada, comentaros que, bueno, hoy los objetivos de esta primera clase es adentrarnos en el universo Premiere Pro de un vistazo, a brochazos gordos, para hacer una pasadita de todo el programa para que entendáis un poco cómo trabajar, cómo empezar un proyecto en Adobe Premiere Pro. Como os decía, esta es la ventana de bienvenida de Premiere Pro, que por supuesto se puede eliminar al inicio, pero bueno, es una ventana que me permite ya establecer una primera aproximación a la idea de proyecto y de creación de un proyecto. En Premiere Pro los proyectos son la base de todo nuestro trabajo. Ahí es donde vamos a albergar todo nuestro material que vamos a usar para luego hacer nuestros montajes. Así que vamos a empezar con un proyecto nuevo. Aquí veis las dos opciones más o menos alternativas, las dos alternativas que tenemos
siempre al arrancar o abrir un proyecto que ya tenemos hecho, bien desde esta ventanita, desde esta pestaña o bien uno reciente o crear un proyecto. Vamos a crear un proyecto nuevo, le vamos a dar un nombre que se va a llamar inicio. Todas estas funciones, estas dos pestañas, características, etcétera, lo vamos a ver más adelante en los en sucesivos días, en el resto de clases. De momento ahora no voy a entrar, solo os diré bueno, esta pestaña que es donde va a albergarse, donde va a guardarse, que por supuesto es totalmente personalizable, donde se va a guardar el proyecto. Y todas estas características ya las veremos más adelante, son importantes, por supuesto, pero bueno, hoy quiero ir directamente más a fondo, más al grano, ¿no? Vamos a darle OK, le damos OK. Y aquí es donde arranca Premiere Pro, el interface de Premiere Pro, aquí es donde va a arrancar. Yo siempre digo que Premiere Pro me gusta definirlo como el interface de Premiere Pro, como siempre me gusta dividirlo en tres zonas, ¿no? La zona de gestión, ¿vale? De nuestro material, esta zona de gestión donde tenemos los dos paneles principales y las dos ventanas principales, que son la de proyecto y el buscador, el navegador de medios. Las siguientes dos ventanas, que son las de monitorización, aquí es donde vamos a poder ver los vídeos en la ventana, en el panel de origen, ¿vale? O source, y en el monitor de programa, ¿vale? Y luego, por supuesto, la zona de trabajo, que será el timeline o línea de tiempo, con su barra de herramienta y su visualizador de sonido o Audimeter. Me gusta dividirlo en estas tres zonas para que lo entendáis. No es una división que establezca el programa en sí, sino que me gusta como editor, pues que ya entendáis que en Premiere Pro o cualquier editor de vídeo, ¿no? Pero desde luego en Premiere Pro es así. Existen siempre tres zonas más o menos de trabajo donde cada una está destinada a un tipo de trabajo diferente, ¿no? Bueno, en primer lugar, deciros de un vistazo, este es el interface de Premiere Pro. Aquí arriba tenemos nuestra barra de menú con un montón de opciones. Por supuesto, no vamos a entrar en cada una de ellas porque más adelante tendremos una clase especial concreta del interface y de todo lo que rodea el interface. No vamos a entrar ahora a ello, pero bueno, sí os diré que Premiere Pro se articula en torno a esta barrita, esta barra de menús y luego los paneles y las ventanas, ¿vale? Os diré también que es un interface totalmente autoajustable, como podéis ver aquí, ¿vale? A las necesidades de la edición, en función de lo que estemos haciendo. Y, bueno, pues que siempre vamos a tener en cada panel este botoncito que nos permite, que nos llega a, digamos, a opciones distintas en función del tipo de panel, ¿vale? ¿Veis? Como veis aquí. Aquí es, digamos, el botón que nos permite controlar las opciones de cada panel, ¿vale? Aquí tenemos otro, etcétera. Siempre hay uno. Hay paneles que no, pero bueno, los principales normalmente sí, los de barras de herramientas, Audimeter no tiene, pero fundamentalmente casi todos los paneles siempre van a tener en las ventanitas una opción, ¿no? de control de opciones, ¿vale? Y bueno, pues vamos a empezar a trabajar. Vamos a empezar a iniciar el proyecto. El proyecto en Premiere Pro, cualquier proyecto se inicia arrancando o bien un proyecto o bien haciendo uno nuevo, ya lo hemos dicho. Pero siempre tenemos que crear o tenemos que iniciar el proyecto con una secuencia. Tenemos que crear una nueva secuencia
para poder empezar a trabajar nuestro proyecto, para poder empezar a construir nuestro montaje en la línea de tiempo. Bueno, hay muchas formas de crear una secuencia. Por supuesto, desde File podemos crear secuencia. Por supuesto, desde la propia ventana de proyecto podemos crear secuencia. Por supuesto, botón derecho en ventana de proyecto podemos crear secuencia. Hay muchas maneras. Y lo más importante es que entendáis que es una secuencia. Una secuencia es donde se va a albergar nuestro montaje propiamente dicho, donde vamos a introducir los cortes, la música, las diferentes archivos que usemos, cortaremos los clips, haremos las transiciones y la secuencia pues es prácticamente el corazón de nuestro proyecto. Vamos a hacer una secuencia, botón derecho, sequence. Bueno, aquí vamos a tener rápidamente la ventana, el cuadro de diálogo mejor de inicio de nueva secuencia. Hay 3 pestañas. Paso por encima de ello. Haremos exactamente una clase muy concreta más adelante. En sucesivas clases veremos las características muy a fondo de cada secuencia, los presets de secuencia, los settings de secuencia. Pero bueno, os diré que en la primera pestaña hay presets ya hechos de secuencia. Aquí puedes configurarlos a tu modo, ¿vale? Eligiendo prácticamente todo. Y aquí configuras las pistas, el número de pistas que va a tener tanto de vídeo como de sonido. Si son estéreo, 5.1, multicanal o mono, puedes configurarlo todo. No vamos a entrar en eso, lo veremos en sucesivas clases. De momento vamos a centrarnos en algo tan estándar como crear una secuencia, darle un nombre, secuencia 1. Me parece que está bien. Y bueno, simplemente haceros notar una cosa, ¿no? Cuando vayamos a crear una secuencia, bueno, pues que aquí tenemos las características, ¿no? Del preset, pues nos dice las características de vídeo, las generales, las de audio, ¿vale? Y lo que va a ocurrir en la secuencia, ¿no? Cuántos tracks de vídeo van a aparecer, de audio, etcétera, ¿no? Es importante, bueno, pues que elijamos un tipo de secuencia acorde al material con el que vamos a trabajar. Evidentemente, tiene que estar en consonancia con el material. No es lo mismo un material, en fin, que tenga una pantalla cuadrada, ¿vale? Un material que venga rodado en un formato cuadrado o en un formato más apaisado, ¿no? No es del todo crítico porque se puede cambiar más adelante, pero bueno, simplemente que elijamos, ¿no? Normalmente elegimos pantalla, tipo de formato, características de vídeo y características de sonido, ¿vale? Ya os digo, no me quiero extender mucho, lo veremos más adelante. En las siguientes clases haremos clases específicas viendo todo esto más a fondo para entrar, para ver las opciones y ver las características de los flujos de trabajo en función del tipo de producción. Voy a elegir esa, pulso OK. Bien, y me aparece ya la secuencia, me aparece ya el icono, ¿no? de secuencia, que es este. ¿Vale? Este de aquí. Voy a darle un poquito más grande. ¿Vale? ¿Veis? Voy a ir un poquito rápido. Os pido de antemano disculpas, pero es una clase en la cual yo quiero explicar cómo iniciar un proyecto y me apetece mucho que vayáis viendo todas las fases, ¿no? Bueno, aquí tenemos la secuencia, como veis. Este es su icono. Ya iremos viendo más adelante más iconos en la medida que vayamos importando. Bueno, es importante la secuencia que veáis cómo ya se ha activado el monitor de programa, porque es el monitor que nos va a ofrecer la imagen y el sonido, en este caso el monitor de imagen, de lo que vayamos montando aquí. Los tracks activos, ¿vale? 3 tracks de vídeos o pistas, 3 tracks de sonido o pistas, tracks que suelen ser por defecto en estéreo. Y bueno, algunas cositas más que ya iremos viendo.
vamos a ir metiendo material, introduciendo en nuestro proyecto. En primer lugar, tengo que deciros que para importar material tenemos siempre varias formas, siempre desde la barra de menús, importar, botón derecho, importar, doble clic, importar y por supuesto desde el navegador de medios. El navegador de medios es una herramienta fantástica, es un panel fantástico que nos permite visualizar el material. Evidentemente es como el Finder en Mac o como el explorador de Windows. Funciona de la misma forma. Localizamos el disco, en este caso el mío es este externo. Buscaría aquí en los megacursos, en recursos, y bueno, pues yo buscaría el material. En este caso es el material que tiene que ver con Quest, material que está referido a naturaleza, y bueno, es con el que vamos a trabajar. Desde el navegador ya podemos visualizar perfectamente el material, como vais a ver ahora mismo. ¿Veis? Vamos a hacerlo esto un poquito más grande manualmente. ¿Veis cómo si yo me coloco puedo estirar perfectamente el panel? ¿Vale? Bueno, aquí está todo el material de Quest. Nos colocamos encima. Bueno, sí, podemos visualizarlo incluso pulsando la tecla espacio. También podríamos darle un play. ¿Vale? Y tenemos, bueno, aquí todo el material. Incluso si pulsamos botón izquierdo, o bueno, perdón, doble clic, mejor dicho, podemos visualizarlo ya en el monitor de origen. La verdad que el navegador de medios es algo increíble porque nos permite visualizar el material sin tener que importarlo. Yo no he importado nada todavía y la verdad que es una herramienta fantástica, ¿no? Es uno de los principales paneles y con los cuales pues hay que trabajar y familiarizarse, ¿no? Podemos importar el material, ya digo, bien desde el navegador de medios directamente al proyecto, como veis ahí, o incluso la carpeta completa. A ver, ahí, por ejemplo, vamos a coger la carpeta de sonido, de efectos de sonido, y entra directamente, ¿vale? Más iconos, el de sonido, ¿vale? La forma de onda, la carpeta, de carpeta, el icono de vídeo, vamos a darle un poquito más grande, vídeo sin sonido, ¿vale? Porque, ya que estamos, un momentito, vamos a coger la cabecera esta, porque el icono de vídeo con audio viene con los dos, ¿vale? Bueno, varios iconos. Bien, como os decía, se puede arrastrar directamente, pero lo vamos a hacer de la manera más clásica, ¿no? Que no es que sea peor, pero quiero hacerlo de una forma un poco más clásica, ¿no? Vamos a borrar. Para borrar cualquier elemento del proyecto a la papelera. También se puede borrar pulsando la tecla delete. Bueno. Y vamos a importarlo. Esto, vamos a colocarlo. Eso es. Es muy importante, como editores, futuros editores, que trabajéis ordenadamente, ¿vale? Puede parecer un poco maniático, pero es importante para un editor. Y lo entenderéis más adelante cuando tengamos mucho material. Bueno, vamos a importar de la manera más clásica, la más básica. File, import, vamos a ir cogiendo material. Bueno, en primer lugar vamos a coger el de Quest. Bueno, a mí me aparece directamente, si no tendríais que buscarlo, ¿vale? Es sencillo, buscar el material. Iríamos a donde está el material, en este caso están recursos. Bueno, en la carpeta 1 aquí está el material que yo quiero. Yo voy a coger de momento estos. El logo, bueno, el logo me da un poco lo mismo. Vamos a coger ese. Bueno, vamos a cogerlo todo. Importamos. Vamos a importar un poquito más.
Vamos a importar ahora la música. Esos 3. Como veis, hay muchas formas de importar el material. Todas son válidas, ¿no? Lo que pasa que, bueno, es importante ir aprendiendo, ¿no? El tipo de material o lo que vamos a ir cogiendo, ¿no? Y efectos de sonido, bueno, pues venga, vamos a cogerlos también. ¿Vale? Y por último... No, venga, ya está todo. Bueno, ahora aquí ya empieza a haber una buena carga de material, además hay de sonido y de vídeo. Bueno, tenemos que empezar a colocarlo, ¿no? Porque esto es demasiado y es un poquito complicado de trabajar con él. Vamos a empezar a colocarlo. Bueno, y para ello lo que vamos a hacer es ampliar esta pantalla, ¿vale? La pantalla de proyecto para poder colocar el material de una forma mucho más cómoda. Bueno, truquito, vamos a ampliar esta pantalla al máximo, hacerla toda grande. Tenemos 2 opciones, o maximizar o pulsar directamente la tecla que está a la derecha de la P, ¿vale? Ahí está. Tenemos todo colocado, ¿vale? Bueno, aquí os diré, estas columnas son totalmente personalizables y nos permiten, bueno, de alguna manera colocar, distribuir el material por un tipo de característica para poder colocarlo de una forma más cómoda. No entraré en esto, lo haré más adelante en la clase concreta y específica de interface. Lo que sí os diré es que es una buena manera de empezar a colocar ya el material, ¿no? Pulsando, pues, por ejemplo, en Label aparecen las etiquetas aparece el filtro de etiqueta, o bien por frame rate. Bueno, pulsando de arriba a orden ascendente, orden descendente, como veis. Bueno, una buena forma de colocar material, o de clasificar material de vídeo y de audio, pues es por el frame rate, cada uno lleva un frame rate distinto, o por label, porque por defecto suele introducirse etiquetas por defecto a material de sonido, a material de vídeo. Entonces, bueno, pues nos viene muy bien, ¿no? Mirad, este elemento, como no lo queremos, lo he dejado a posta pues para borrarlo. Ahí, vale. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues hacer 4 carpetas. 4 carpetas donde vamos a introducir efectos de sonido en una de ellas, música en otra, y el material bruto de vídeo en otra. Entonces vamos a ir introduciendo carpetitas. Bueno, ¿cómo se hacen las carpetas? Pues lo tenemos otra vez igual. En File New tenemos siempre la opción de crear un bin, e icono de nuevo bin, botón derecho, nuevo bin. Los bins son nuestras carpetas. Los que estéis trabajando con Premiere Pro en una versión en español, es nueva bandeja. Pero bueno, de toda la vida, los bins dentro de los programas de edición pues son carpetas, ¿vale? 2 opciones para colocar el material en la carpeta, o hacemos la carpeta de primeras. Seleccionamos material, ¿vale? Y lo arrastramos. ¿Ok? O bien, pues colocamos, seleccionamos el material, por ejemplo este. Voy a seleccionar un poquito más. Este no me interesa. Y llevamos el material hasta la carpeta y nos lo introduce directamente, ¿vale? Por último, pues este. Bueno, son 2 opciones, la que queráis. Y vamos a crear una carpeta nueva también que se llame New Beam, New Item Beam. Aquí. Un momento. Eso es, que para la secuencia. Me gusta. Normalmente vamos a tener diferentes secuencias, pues porque es una forma de tener diferentes alternativas de montaje para un tipo de vídeo, y bueno, pues siempre tener opciones, ¿no? Para decir, bueno, pues hago un montaje a lo mejor de carácter más suave, con una música un
poco más tranquila o uno más picado, donde los clips tienen menos tiempo. No sé, depende del proyecto, pues es bueno tener una carpeta de secuencias, ¿no? Tipearlas siempre, pues las de secuencias, la carpeta de música, ¿vale? La carpeta de efectos de sonido y la carpeta de brutos, ¿no? De brutos de vídeo, que es como solemos llamar nosotros los editores a los archivos brutos. Bueno, pues ya lo tenemos todo. Ya podemos minimizar, lo tenemos ya muy ordenado, minimizamos pulsando el mismo botón, el que está al lado de la P, y volvemos a la interface. Vale, un detalle que antes no os he comentado. Yo os he dicho que la interface se articulaba en esta barra, ¿vale? De herramientas, bueno, barra de menús, mejor dicho. La barra de herramientas más bien es esta. Y paneles y ventanas. Muy bien. Os quería hablar dentro del menú de Window, me interesa bastante la opción de Workspace, porque para empezar es algo que nos puede salvar bastante a veces de haberse descolocado mucho, ¿no? El interface. Es un pequeño detalle, simplemente, bueno, pues a veces resulta que pues, lo tenemos todo muy descolocado, pues porque hemos estado trabajando cualquier cosa, el navegador de medios, lo que sea. Bueno, desde esta ventana podemos recolocar nuestro interface o nuestro espacio de trabajo, que es lo que es al final el interface, ¿vale? Hay diferentes espacios de trabajo por defectos, el que tiene que ver para trabajar con efectos, para edición, para corrección de color, para trabajar audio, para trabajar metadatos. Bueno, puedes crearlos. Lo vamos a ver más adelante en las sucesivas clases, cómo crear un nuevo espacio de trabajo y, por supuesto, resetearlo. ¿Vale? Yo ahora tengo el espacio por defecto de edición CS5. Si le digo que resete, le digo que sí, que vuelva al original y automáticamente se coloca. ¿Vale? Lo digo porque muchas veces es más sencillo, ¿no? que estar todo el rato pues colocando. Bueno, pues vamos a empezar a editar. Vamos a empezar a editar, al menos vamos a cargar un poco, en esta primera clase vamos a empezar a cargar material aquí. Lo cargamos desde brutos, ¿vale? Y empezamos, por ejemplo, con Begin. Tenemos ya el primero cargado, ahí lo tenéis. Damos play. Este material no tiene audio. Lo que vamos a hacer es un montaje sencillo, unos cuantos clips de vídeo, vamos a ir colocándolos para trabajar en torno a una música. Bueno, la primera, como veis, es muy fácil de manejar el material con el deslizador, dando play, ¿vale? Os diré ya los atajos un poquito más adelante. Y bueno, pues es muy sencillo, ¿no? Elegimos el material, lo cargamos en el monitor origen o search y de aquí lo bajamos al timeline, ¿vale? Siempre. Esa es la dinámica. Desde nuestro proyecto, monitor origen y timeline. Siempre es la dinámica, ¿vale? Pues vamos a empezar con uno, ¿no? Por ejemplo, con Begin. Vale. Ahí. Y de momento, pues vamos a arrastrarlo. Vamos a utilizar la técnica de drag and drop, ¿no? Que se llama, que es arrastrar y colocar, ¿vale? Al timeline. Entonces podemos desde aquí, pulsando botón izquierdo con el ratón, ¿veis? Ya aparece la manita para poder arrastrar. O bien desde aquí. ¿Vale? Esta es una diferencia. Ahora mismo no aparece este icono. A ver, vamos a cargar un icono donde pueda aparecer, simplemente para... A ver, un momentito. Es solo para que veáis una pequeña cosa, no tardo nada.
Aquí si arrastro audio y vídeo, ¿vale? Si arrastro desde aquí, arrastro vídeo, y si arrastro desde aquí, arrastro sonido. ¿Veis? Son las diferencias, ¿no? Cuando aparece... Es que antes no me aparecía, vamos a volver al de atrás, al begin. No me aparecía el icono de sonido porque este bruto, este material no tiene sonido, ¿vale? Pero bueno, es la manera, ¿vale? Bueno, pues vamos a arrancar con begin y lo arrastro. Vale, un detalle. Este detalle. Yo os he dicho antes que, bueno, evidentemente que había que ajustar, mejor dicho, había que seleccionar los ajustes de secuencia, ¿no? Es muy importante, siempre lo he dicho, pero no os he dicho que no era crítico. ¿Por qué? Porque Premiere Pro nos permite, si los ajustes de secuencia no son los adecuados para nuestro formato de vídeo, nos permite reconfigurar eso de manera automática. Aquí este aviso lo que te está diciendo es que el clip no coincide, ¿vale? Con el formato de secuencia, con las características de la secuencia, ¿vale? Entonces nos dice o cambiamos las características de la secuencia para adaptarlas a nuestro formato de nuestro bruto, o las mantenemos igual, ¿vale? Si las mantenemos igual, lo que ocurre es que el vídeo se tiene que adaptar al formato de la secuencia y si no, pues el formato cambiaría, ¿vale? Bueno, si los mantenemos igual ocurre esto, ¿vale? Vamos a hacerlo. ¿Veis cómo ha cambiado? Para adaptarse. Voy a hacerlo un poquito más pequeño para que lo entendáis. A ver, un poquito más. Ahí. Estamos al principio del clip. ¿Veis? Se ha tenido que adaptar el archivo de vídeo que teníamos, el clip de vídeo, al formato de secuencia y pues en este caso pues está totalmente, ¿veis? Está totalmente ampliado pues porque era el formato que tenía, ¿no? Nuestro archivo es un archivo de mayor tamaño, entonces pues para hacerse más pequeño se amplía, ¿vale? Bueno, en el caso opuesto, vamos a ir un poquito hacia atrás, ¿vale? Si le decimos que los cambie, nuestro formato se encaja perfectamente con las características de la secuencia, se han cambiado. Y hay otro detalle, es la barra. La barra de arriba, cuando es amarilla, es que está todo correcto, que el formato de tanto de las características del vídeo como de audio son las correctas respecto al formato de secuencia. Si no, pues la barra aparecería. Bueno, aquí simplemente comentaros un par de cositas antes de finalizar esta primera clase, que ya hemos introducido nuestro primer elemento. Algunas características simplemente del timeline, ¿no? Como veis aquí tenemos las pistas de vídeo. Vamos a introducir ya la música. Vamos a llevarla aquí y de aquí nos la llevamos aquí. No hace falta, se puede hacer directamente, pero hacerme caso, es una muy buena idea pasar siempre por el monitor origen. Bueno, aquí, como veis, tenemos este imán. Este imán lo que nos permite es trabajar de una forma más cómoda porque se imanta y no tenemos que estar pendientes de si se va a pegar exactamente o no. De hecho, mirad, ahí nos deja un hueco negro respecto al clip anterior. Aquí no, aquí entraría directamente pegadito, ¿vale? Es decir, se imanta y es mucho más cómodo para nosotros pues poder trabajar. Vale, ahí, ¿veis? Entonces el imán, si no tenemos el imán, pues, ¿veis? No se pega, ¿no? A la pista.
o al segmento del clip no se pega y, bueno, pues podemos cometer errores, ¿no? Lo digo porque el imán está para eso. Y luego, bueno, simplemente para poder ampliar para poder ver más grande el tamaño de la pista, bueno, pulsando aquí doble clic, ampliamos, doble clic, ampliamos, ¿vale? Y con estos deslizadores, estos y estos, el horizontal nos movemos a lo largo del timeline, a lo largo del tiempo, ¿vale? Podemos hacer zoom, ¿veis? Con este deslizador, muy cómodo, ¿vale? Ya os enseñaré más adelante las opciones de zoom con teclado, por supuesto. Y también podemos ampliar, ¿veis? Aumentar el tamaño de nuestros clips en el timeline con el deslizador vertical y también el de sonido, ¿vale? Que para trabajar algunas cosas pues nos va a venir francamente bien, ¿vale? Una vez que hay sonido ya se activan aquí los búmetros, como veis, ¿vale? Pero de momento vamos a borrar esto y simplemente este es el inicio, el comienzo de todo. Vamos a acabar aquí esta primera clase. Una primera clase de toma de contacto del programa. Espero que os haya quedado claro los aspectos más básicos de Premiere Pro y os espero en la segunda clase donde vamos a continuar este montaje, vamos a acabarlo, vamos a aplicar algunas transiciones, vamos a crear un título, vamos a hacer un fundido final por opacidad, creando algunos keyframes, vamos a exportar y veremos el vídeo para que veáis cómo termina este montaje de esa búsqueda de naturaleza. Hasta el siguiente capítulo. Bien, bueno, pues muchísimas gracias, Jorge. La verdad es que veis que está quedando muy bien el proyecto y bueno, espero que os estéis desenvolviendo bien en Premiere. La verdad no es un programa difícil al principio, la dificultad la coge un poquito después. Y como veis es muy versátil y muy rápido, sobre todo los últimos motores que han metido de previsualización, los motores de procesado que lleva ahora Premiere, lo hacen muy rápido de trabajar. Y pues bueno, funciona muy bien. Así que nada, espero que os esté gustando el mega curso y seguid en la siguiente clase con el enlace que también tenéis en los comentarios o en las sugerencias de YouTube o ahora al final os voy a dejar un enlace aquí encima del vídeo para que pinchéis en él. Así que nada, un saludo, muchísimas gracias y esto es el mega curso de Premiere Pro. Pro en 35 horas que dirijo yo, soy Sami Halawa y que presenta Jorge Álvaro para losmegacursos.com. Un saludo y hasta la siguiente clase. Hasta la próxima. Chao.